Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina lo han hecho muy bien. Tienen una familia hermosa. Ellos han estado con mis hijos cuando yo no he podido estar. Itati Cantoral y Mayrín Villanueva han logrado demostrar que sí se puede construir a lo que se le dice una familia moderna. Vamos a ver. Así es. Itati Cantoral y Mayrín Villanueva, ambas tienen hijos con Eduardo Santamarina y más allá de ser rivales, son madres muy agradecidas una de la otra. Gracias, Eduardo Santamarina, porque me hiciste la mujer más feliz del mundo teniendo a Eduardo y a Roberto, por ser el papá tan amoroso que eres. Gracias a Mayrín Villanueva, porque ha ayudado y apoyado a mis hijos siempre, con mucho amor y con muchísimo cariño, y nunca ha hecho diferencia entre ellos, al revés, los ha tratado como si fueran sus hijos. Crecieron en mi familia, yo crecí con ellos, aprendí, ellos me enseñaron muchas cosas y son niños maravillosos, son niños que de verdad solo dan amor y es muy lindo verlos triunfar, verlos, yo sé lo que han puesto de dedicación para poder tener un espacio en esto. Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina lo han hecho muy bien. Tienen una familia hermosa y yo no tengo nada más que agradecerles que ellos han estado con mis hijos cuando yo no he podido estar, para llevarlos de la mano con amor y con cariño, y han logrado que mi hijo Eduardo pues esté ahora protagonizando esta telenovela. Nunca los regañé, la verdad es que yo nunca... De hecho, soy la más barco que se puedan imaginar. El orden lo ponía Eduardo y jamás me atrevería a regañar a alguien, o sea, porque por más que los ame como míos, pues ellos tienen a sus papás que son los que los educan, pues jamás me atrevería a levantarle la voz a nada a alguno de ellos. Ahora menos, ¿no? O sea, ahora yo con ese tamaño menos me atrevería. Entonces, pues cuando algo se tenía que llamar la atención, lo hacía su papá. No sufrieron el síndrome de la madrastra, ¿no? Que todo para mis hijos, no. Ella lo llevó muy bien, siempre los quiso muchísimo, les dio mucho amor. Y mis hijos siempre llegaban de su casa muy, muy felices. Entonces hubieron momentos que cuando les tocaban a Eduardo y yo tenía que trabajar, pues me sentía muy confiada de dejarlos con ella y con Eduardo, porque sabían que los niños iban a estar muy bien. Y me apoyaron siempre. Eduardo Santamarina me apoyó hasta el último momento de la universidad de mis hijos. Es un papá presente. Siempre, nosotros nos divorciamos cuando mis hijos eran muy pequeñitos, tenían 3 años. Él siempre fue un papá súper presente, nunca se separó de ellos. Siempre sabemos que estamos ahí y que ella cuenta conmigo, yo sé que yo cuento con ella y no fue necesario porque de verdad los niños son un amorcito. Eduardo e Itati se organizaron para poder tener, pues se ve, como yo siempre digo, lo que saca la cuchara es lo que tiene la sopa, y lo que hicieron Eduardo e Itati son grandes padres. Y es verdad que eso casi no se ve. Pero Luce mira, fácil, lo hacen lucir fácil, pero como que es todo, bien complicado. exacto, pero es complicado. De todas maneras, felicidades a esta familia moderna familia, que todos lograron acoplarse y sacar a los niños adelante, que es lo principal. Erika Buenfil vive orgullosa de su hijo Nicolás, obvio, fruto del romance con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México. Así es, conversamos con la actriz y nos cuenta sobre la relación del joven con su padre y sus medias hermanas. Miren esto. Por muchos años, el hijo de Erika Buenfil no tuvo relación alguna con su padre biológico y mucho menos con su familia paterna. Hoy el joven Nicolás no solo comparte con su padre, sino también con sus medias hermanas Isabela y Victoria. Se llevan muy bien, es una chica muy linda y ellos se han identificado muchísimo, la pasan mucho tiempo juntos, sobre todo ahorita en vacaciones. La actriz reveló que la relación entre ellos no es nueva, pero hasta ahora se permitieron compartir sus grandes momentos con el mundo. Ellos se encontraron, ellos vieron la forma de encontrarse y a Nicolás le ha hecho mucho bien el saber que tiene una hermana. Y creo que ellas también están muy contentas de haber encontrado con Nicolás, lo quieren mucho, se han vuelto mutuamente, ella es la consentida para él y viceversa. Sí, o sea, es el consentido. Pues el papá yo creo que está igual de contento que yo. Es como muy serio y no le gusta a veces que anden en el relajo, pero pues yo sí los apoyo porque están jóvenes.
Y como buena madre, Erika le pidió a su hijo que priorice ahora los estudios antes del trabajo y no descarta la posibilidad de que más adelante la pueda dirigir en escena. Para mí lo más importante era la carrera, el colegio. Y entonces a veces estaba muy ocupado con ambas cosas y no podía cumplir bien al 100%. Exacto, el trabajo lo absorbía y tiene como el proyecto de más adelante hacer un diplomado o estudiar unos 6, 7 meses fuera de México. Y entonces trabajar no le iba a permitir y le dije, pues ahorita primero que nada es tus estudios y si tienes que dejar una cosa por la otra, pues ni modo. Bueno, súper pendiente está ella de los estudios del hijo. Obvio, todo el mundo quiere primero que los hijos estudien y después... Ese es el clásico consejo de todo padre. El clásico, la estoy escuchando. Yo lo viví en carne propia, literal. Sí, total, todos nosotros. Pero esta mujer que yo le digo, la reina del TikTok, porque... Sí, es increíble. En su momento, de verdad que nos entretuvo. Ella pasó... Fue una de las pioneras, yo creo, de TikTok, de los bailecitos, de todas esas cosas. Toda la juventud también la seguía. Sin embargo, ni tú tampoco viviste los años en que ella sufrió tanto. Claro. O sea, la manera en que no el padre no reconocía al hijo, un padre muy importante en México que fue presidente de México. Soltera, o sea, lo pasó muy fuerte. Se dedicó a ese niño, se dedicó por completo. Se merece todo lo que está pasando ahora. Me encanta que por lo menos se haya reencontrado con su hija, que el padre esté ya... Es bonito ver esto, que se puedan reencontrar y que puedan tener esa armonía familiar que de verdad es necesario, sobre todo para el hijo, que cuando un padre no te acepta al principio y después sí te acepta, significa mucho para un hijo. Y qué bueno que lo estén haciendo. Qué bueno. Felicidades para toda esa familia. No hay periodista que entreviste a Victoria Rufo y no le pregunte acerca de Eugenio Derbez. Pero, a ver, a mí no me molesta, la verdad. Digo, finalmente, pues Eugenio Derbez existe, ¿no? Si ya no existiera, bueno, pues sería otra cosa. Pero, y existe y es el papá de mi hijo. Entonces, pues así como que deslindarme totalmente de él, pues va a estar medio canijo. De otros novios que yo he tenido, sí. No, yo termino y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero obviamente, pues con él tuve un hijo. Y, por ejemplo, mi marido, pues también tengo 2 hijos con él, es difícil separar las cosas. Pero tampoco me afecta, o sea, a mí en lo personal no. Yo ya sé que él dijo que no quiere volver a nombrarme ni a saber de mí. Hace bien también, porque yo soy una persona muy linda. Pero inolvidable. Entonces, pues hace bien en tratar de olvidarme completamente. ¿Qué tiene que hacer una bioserie de su vida? ¿Qué tan fácil o difícil sería pintar toda esa situación con Eugenio? Pues sería muy divertido, la verdad. A mí me divertiría mucho hacer ese episodio de mi vida, ¿no? Pero pues nada, el otro mundo tampoco. Sin miedo a las quejas de Eugenio. Pues ya no quiere hablar de mí, déjenlo en paz, ya no le nombren a Victoria, a Viquita chula, preciosa, Miss Universo, ya que se olvide de mí. Yo si quiero hablar de él, pues voy a hablar de él, pues ¿por qué no? ¿Y le han propuesto? Como puedo hablar de Dustin Hoffman o de Al Pacino, de quien se me pegue la gana. ¿Sí le llega a molestar que le digan que su nieta se parece a... No, en lo absoluto. Mira, yo cotorreo mucho con eso. Francamente digo, mi nieta está preciosa, está divina, se parezca a quien se parezca. Es una belleza, es una linda criatura, simpática, tiene una sangre muy livianita, creo que tiene estrella también. Pero yo cotorreo mucho con eso de que, por ejemplo, de mi hijo. Yo cuando nació dije, no voy a decir quién es el papá, pero era obvio quién era el papá. Entonces, pues, cotorreo con eso. Tessa se parece a su papá. A José Eduardo, y José Eduardo se parece a su papá, pues ¿qué podemos hacer? Siempre he dicho que se componen con el tiempo, o sea, espero que Tessa se componga. Pero cotorreo mucho con eso, la verdad da igual a quién se parezca, o sea, ella va a ser única, su personalidad no tiene nada que ver con nadie, entonces pues da igual.
A mí esto me encanta porque Esa cuando es la uno pasa por personalidad. cosas así, uno llega a una etapa en la vida en que todo le Te da resbala, lo mismo. literal. Todo te resbala, entonces se vuelve simpática la cuestión. Obviamente me río mucho con las cosas que dice. Victoria, Miss Universo, Vicky Bella. No me voy a decir quién encanta. es tu papá, le decía al hijo, eso está fuerte. Pero era obvio, de verdad que se parecen bastante. Y mientras más anécdotas hace de todo lo que pasó, más la prensa le va a preguntar. Claro, Entonces yo creo que Eugenio debe estar sentado y diciendo, Dios mío, ¿en qué momento yo decidí hacer esta locura? Pero bueno, los queremos y los amamos a los dos. Eugenio, habla tú también de ella. Dale, ponte para la cosa. Mañana verás que le responde a esto. Ahí lo vamos a tener. Aunque ya han pasado casi 24 años del secuestro del que fueron víctimas Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, este tema aún persigue a la actriz. Así es, lo cierto es que Laura está dejando bien claro las acciones que tomará en contra del que se atreva a seguir difamando sobre este doloroso suceso de su pasado. Veamos. Uno de los influencers de moda se atrevió a decir en la televisión internacional que Laura Zapata era conocida como la señorita autoseguro. Por supuesto que eso sacó de sus casillas a la actriz. Tengo 20 años de mi vida luchando contra todo esto, contra la maledicencia, contra que ensucian mi persona, mi actividad artística. Entonces, bueno, pues sí estoy cansada y ya le puso esta persona, le puso la cerecita al pastel de mi aburrimiento de esta falsedad, de estar de alguna manera sufriendo estos dimes y diretes en referencia a un delito que sufrí, que se llama secuestro. Laura, quien aún vive los traumas de tan amarga experiencia, quiere tomar medidas legales. No es la libertad de expresión que utiliza una persona para decir una verdad. Es una libertad de expresión utilizada para hablar y dañar la imagen sin sustento real. Entonces, bueno, pues es lo que estoy haciendo en compañía del abogado, que le pedí por favor, tú abogado que eres una persona que conoce de leyes, que eres un abogado con un gran prestigio, ayúdame a poner y a limitar este tipo de acciones que me dañan no solamente a mí, sino a mi familia entera. Laura no quiso decir el nombre del influencer y quiso dejar bien claro que no permitirá ataques ni ofensas hacia su persona. Yo no busco una venganza, no, busco la verdad, busco respeto y que quede claro que nadie, absolutamente nadie, debe construir notoriedad difundiendo una información falsa sobre mi persona, sobre mi reputación, sobre mi historia, sobre este que sufrí y que sufrió toda mi familia. No, esto hay que poner un alto. Yo considero definitivamente que este es un precedente para que la gente, esa libertad de expresión que todos tenemos derecho, ¿no? Y todos tenemos derecho a expresarnos, pero sobre verdades, sobre lo que nos conste, sobre lo que podamos probar, no sobre falsos testimonios, ¿no? Bueno, muy fuerte, de verdad, decir eso públicamente. Obviamente aquí en El Gordo y la Flaca, primero quiero decirles que Laura Zapata es nuestra madrina. Es verdad. O sea, ella amadrinó este programa cuando comenzamos en el 1999 y nosotros celebramos todos los años septiembre 21, nuestro aniversario. Ella fue secuestrada un septiembre 22 del año 2002, celebrando nosotros nuestro tercer aniversario. Recuerdo que nos tocaba justo esa semana y tuvimos que aplazarlo todo por muchísimas semanas porque obviamente no estábamos para celebrar. Ella lo pasaron muy difícil. Un momento muy delicado, muy tenso. Ella salió primero para poder negociar, o sea, la mandaron adelante los secuestradores. Y su hermana. Y dejaron a su hermana atrás. Obviamente fue extremadamente público todo lo que pasó a esa familia, muy difícil para todos y yo me imagino que lo mínimo que quiere Laura es tener que regresar. Es que hay líneas que no se pueden cruzar y mucho menos hacer comentarios en forma de burla de algo tan traumático y tan tenso que pasó, no solamente ellas, toda su familia en ese momento del secuestro. Aquí esos comentarios así de burlarse de algo de esa manera es algo que no se puede hacer. Así es, muy fuerte.